Hola, buenas noches. Mi nombre es Frida Sofía Sánchez Sánchez. Soy estudiante de la Facultad de Psicología y estoy cursando tercer semestre. El día de hoy les voy a platicarles acerca de de los temas de la modernidad, el humanismo como corriente filosófica, el racionalismo y el empirismo. Pues sin más rodeos, empezamos. Voy a empezar por la modernidad, la cual fue un periodo de la historia, un fenómeno cultural de transformaciones, en que la noción de lo humano, la realidad política, social, económica y cultural dio un giro muy grande en relación con la Edad Antigua. Esta empieza en el siglo XV. Y esto se da después del mundo antiguo. Todo era muy distinto, así completamente distinto a como lo conocemos. Los humanos entendían que estaban subordinados a la divinidad y lo que tenían que hacer era dirigir su atención a la devoción, adoración y la esperanza de alcanzar el cielo y la gloria. Nada más en eso estaban. Pero a partir de ahí, el hombre empezó a pensar sobre sí mismo, sobre el papel como individuo y el potencial humano, lo que nos lleva al Renacimiento. Este parte de un redescubrimiento del ser humano. Los valores, la idea del hombre como centro del universo se abrió como paso, y de ahí salió el humanismo del Renacimiento. La época histórica responde a un cambio que generalmente fue lento, pero constante. Los deseos e intereses de las personas se iban cumpliendo. Cada época tiene su afán o gran deseo. También la humanidad vive aprendiendo, aprovechando las experiencias para mejorar sus vidas en su tiempo presente. Desde Platón se admite que los seres humanos se mueven por el motor del placer y sostenían que era propio de la naturaleza humana. La modernidad podía ser entendida como una nueva forma de vivir y gozar la vida. Esta nueva vida, tras haber evolucionado, se extiende de modo que muchos países construyeron durante los siglos XIX y XX fábricas, medios de transporte, automotores, industrias alimentarias y una filosofía en progreso positivo. Todo eso empezó a evolucionar. Para la entrada de la modernidad nacen unos supuestos subyacentes, de los cuales más importantes son la Reforma Protestante, que fue creada por Martín Lutero, que hizo que la fe religiosa se tornara personal. Según él, el protestantismo no fue la verdadera solución, sí fue el verdadero planteamiento del problema, que el planteamiento del problema era la libertad y el valor de las subjetividades. Pero según Néstor García, sociólogo de la cultura, en la modernidad se establecen 4 movimientos. El primero fue un proyecto emancipador. El segundo fue un proyecto expansivo. El tercero fue un proyecto renovador. Y el cuarto y último fue un proyecto democratizador. El conocimiento suele mover a la acción y técnicas para potenciar el conocimiento. De esta manera, la historia humana es una espiral creciente de conocimientos y acciones. La naturaleza del humano es y se hace la base biológica y material, no la explica totalmente. En esta época de modernidad, la agricultura generó la industria humana, la bien entró en una espiral de crecimiento siempre más veloz. Esta, a su vez, el tiempo y el espacio se relativizaron y acortaron, sustituyendo una nueva dimensión. El crecimiento de bienes materiales y culturas acrecentó la salud,
la prolongación del promedio de vida, aumentó el promedio de vida más bien y el crecimiento demográfico. Otro cambio positivo fue el de las formas sociales, como por ejemplo la familia, la educación en los niños, el cuidado de los ancianos. Y para eso se determinaron algunos valores valiosos para entender la modernidad. En la modernidad, el hombre comenzó a rescatar su libertad. El hombre moderno se ha desencadenado de la realidad de sí misma. Y pues para finalizar de este poco tema, de este poquito tiempo, los hombres se mueven tras deseos e intereses, ya sean materiales, intelectuales, culturales y religiosos. Cuando surge un cambio, cambia también la estructura de la sociedad. La modernidad no ha sido inofensiva ni apolítica. Ahora les hablaré un poco del humanismo y el renacimiento. Los humanistas fueron hombres cultos, unos profesionales de las letras, eran muy apasionados por las antigüedades. Ellos se esforzaban mucho en agrupar obras de autores antiguos que estaban dispersas, o sea, estaban de aquí a otro lado y así. Su objetivo era la búsqueda de manuscritos y copias de texto. Una de las más importantes bibliotecas humanísticas pertenecieron a príncipes eclesiásticos y particulares. Los escritos que ellos solían recoger contenían como errores, omisiones, y ellos se dieron a la tarea de darles la integridad de los textos primitivos explicándolos en maneras correctas. En los 150 años entre el nacimiento de Leonardo da Vinci y la muerte de Leonardo Bruno, hubo un cambio muy radical. Y hubo consecuencias también que pasaron inadvertidas para la mayoría de los contemporáneos. Para esto, la ciencia moderna afirmó la hipótesis del universo infinito. Leonardo da Vinci era considerado uno de los primeros sabios en el sentido moderno. Claro, la intención que lo guiaba era estudiar la naturaleza para reducir los juicios a cálculos matemáticos y así comprender y poder demostrar las causas de los fenómenos. Es recordado por sus anticipaciones a muchos inventos del futuro, como el avión, el submarino, el carro de asalto y el paracaidismo. Pero el valor científico de su obra es el método, el rigor, la libertad de espíritu y la ausencia de los prejuicios. Nicolás Copérnico también nos dio el punto de apoyo en un argumento formado de la geometría, de que la esfera es el cuerpo más simple y una forma perfecta. Johann Kepler confirmó la afirmación de Copérnico, que descubrió las leyes reguladas del movimiento de los planetas, pero él las cambió un poco, diciendo que estas eran elípticas y no circunferenciales, como lo había dicho Galileo Galilei. No, Galileo Galilei no, fue Nicolás Copérnico. Galileo Galilei inventó el telescopio. Y descubrió la balanza. Que esa nos ayudaba y nos sigue ayudando para obtener el peso específico de los cuerpos. Una de las contribuciones más específicas de él fue la precisión de su método. Con qué precisión
su método fue tan eficaz. El razonamiento servirá para extender la experiencia o suplirla donde ésta no alcance, pero la experiencia en sí misma no podría ser sustituida. Francisco Bacon nos llamó la atención sobre el dominio que la ciencia ofrecía al hombre sobre el mundo. Según él, la ciencia se supone enteramente de este modo al servicio del hombre, y el hombre en sí mismo, intérprete de la naturaleza, actúa y entiende. Que la ciencia y el poder humano coinciden la ignorancia de la causa hace imposible corregir el efecto. A pesar de tantas resistencias y dificultades, después de un periodo de oscilaciones, el pensamiento moderno ya afirmado seguiría su marcha. Y pues continuamos con el racionalismo. Pues el racionalismo fue una corriente filosófica continental de la cual los principales exponentes fueron Descartes, Spinoza y Leibniz. Ellos fueron los más influyentes, y el que más influyó en toda esa corriente fue Descartes. Él planteaba que la razón es suficiente para llegar a conocer verdades certeras y evidentes, por lo cual hay que dudar de los sentidos, porque a veces son engañosos. No podemos fiarnos en ellos, ya que pues no hay que aceptar una verdad que no sea evidente. Y estas verdades deben ser claras, certeras, innatas y a priori. A lo que nos referimos con ideas innatas, o verdades innatas, perdón, es que son con las que naces, con las que vienes desde el nacimiento, y las a priori son porque esas son antes de cualquier experiencia. Esas todavía, antes de tener esa experiencia, ya las tienes. El racionalismo es la fuente de nuestros conocimientos. Son claros y distintos, son evidentes y reside en la razón. Conocemos la realidad a través de las ideas, la subjetividad. Es como una clave de una bóveda del pensamiento moderno, ¿saben? La afirmación de que la existencia de ideas innatas, el yo, el infinito, la pertenencia y pues la casualidad. Como la desconfianza de la información de los sentidos. Tenemos que desconfiar de lo que sentimos, porque pues no son verdades. Las matemáticas, según esto, son el modelo de conocimientos ciertos y evidentes, porque pues tienen una investigación, y son evidentes, claro. Es el valor de la intuición y de las deducciones. Es un papel fundamental de la intuición intelectual en el proceso de los conocimientos que vamos adquiriendo. Puede ser posible con un conocimiento cierto y evidente de la realidad, ya sea como la metafísica, los pensamientos, Dios, infinito y pues el mundo y la extensión. El empirismo, va continuando, es una corriente filosófica que principalmente es insular o de ingleses. Pues los representantes de esta corriente son Locke, Hume, Berkeley,
Y el empirismo nos plantea que podemos guiarnos de la experiencia y pues también de los sentidos, ya que estos nos otorgan información, perdón, que tenemos del mundo. Y pues sería muy ridículo negarnos de lo que estamos viendo nosotros. No se considera que nacemos con ideas innatas, sino que nacemos como un pizarrón en blanco, así. Nada, no tenemos nada. Y que de ahí se van escribiendo nuestras experiencias a través de los sentidos, como ideas simples o ideas complejas. Es por esto que nos dicen que la experiencia es suficiente para llegar a conocimientos científicos, ya que luego se verifican para compararlos con la realidad de lo que es. Sí, y ahí se dan cuenta si se relacionan. Es la fuente de nuestros conocimientos fuertes y vivaces, es la experiencia. Esa es la fuente de todo lo que nosotros somos, de donde nosotros adquirimos todos los conocimientos. En ello conocemos la realidad a través de las percepciones o impresiones e ideas. La negación de la existencia de ideas innatas, nuestra mente es una tabula rasa, es lo que les decía, no hay nada. Tenemos una confianza absoluta en la información de los sentidos. Y la física es como un modelo del funcionamiento de la mente humana, el valor de la inducción. También tenemos esto conocido como intuición, entendida como un conocimiento sensorial. Esto del conocimiento sensorial es el que procede como en la razón de la actividad de nuestros sentidos, como por ejemplo las sensaciones, las percepciones que tenemos y las representaciones. Y pues también a lo que nos referimos con conocimientos sensoriales es como todo conocimiento en el que intervienen los órganos sensoriales como los sentidos externos y el cerebro. El externo podría ser producido por un excitante que afecta a los órganos exteriores como los ojos, los oídos, el gusto, el tacto. Y pues el interno puede ser producido por causas psíquicas como el cerebro sin flujo de sentidos extremos. Esto completan las visiones fragmentarias de las cosas dadas en un momento. Y pues gracias a esto, pues se nos va formando nuestro conocimiento. Gracias según esto, gracias al empirismo, es porque la experiencia nos da la formación del conocimiento. Y pues se puede concluir que la experiencia es la base, los orígenes y los límites del conocimiento. Pues para el empirismo, un conocimiento es admitido únicamente si es aprobado por la experiencia, como ya se los había mencionado recién. ¿Quién es la base del conocimiento de todo? Y pues hasta aquí termina este pequeño podcast. Espero que hayan disfrutado y entendido un poco, porque estuvo un poco revuelto, pero
Pero pues fue un poco de la información que pude sacar de todas estas lecturas que hice.